Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el Dr. Raúl Perazo. Qué buena semana pensando en la voluntad de Dios. Hola, muchísimas gracias. Gracias por comunicarse con nosotros por medio del WhatsApp, por entrar y compartir en nuestro Facebook o mirar el video en Capacitando a los Santos. Y junto con Jonathan le agradecemos también por orar por nosotros. Así es. Así que seguimos con los pasos para poder encontrar la voluntad de Dios. Y vamos como empecemos el lunes. Vamos a Romanos 12. capítulo 12 para poder leerlo, refrescar y ver algunas verdades fundamentales, ¿no? ¿Tiene su Biblia ahí? Romanos capítulo 12. Yo también lo leí el otro día en la versión de las Américas, que la utilizo muchísimo, pero es un versículo, como dije, que todos nosotros conocemos de memoria. El problema es practicarlo. Ya lo encontré. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Habla del cuerpo. Antes de conocer a Cristo, muchas personas han tenido un trasfondo que, gracias a Dios, fue perdonado por Dios, pero el cuerpo quedó dañado, quedó con marcas. Nosotros realmente, aún conociendo a Cristo, a veces somos egoístas con nuestro cuerpo, haciendo cosas que no debemos o no haciendo cosas. Por ejemplo, no hacemos ejercicio, no cuidamos el cuerpo, pero el cuerpo le pertenece a Dios. Yo cité de memoria en el programa de ayer, creo que fue, 1 Corintios, capítulo 6. Y quiero leerlo para que nos quede y para que le quede a usted también, que seguramente está tomando nota. Capítulo 6, versículos 19 y 20. Cuando leemos la carta de Corintios tenemos que acordarnos que Pablo estaba hablándole a una iglesia que tenía que corregir problemas. Entonces yo quiero enfocarme en el 19 y 20, pero antes pensemos en que está hablando de todo como es nuestro cuerpo y, por ejemplo, dice en el versículo 16, ¿no sabéis que el que se une a una ramera, a un cuerpo, es con ella? El versículo 17, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. La diferencia, ¿no? Ahora que me uní al Señor, un espíritu, un cuerpo, soy uno con él. Ahora sí, pensando en el versículo que vamos a leer, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y creo que es un excelente punto de partida para lo que vamos a pensar en presentar nuestro cuerpo. Porque no es mío, es de Dios. Si lo uso mal, estoy usando mal el estuche donde vine, porque el cuerpo le pertenece a Dios. Cuando dice que es el templo, es la habitación donde vive Dios. Seguramente para cuando el judío lo leía se llevaba la idea del tabernáculo. Ahí estaba viviendo Dios. Bueno, aquí está viviendo Dios. Entonces, cada cosa que hacemos con nuestro cuerpo, tenemos que glorificar a Dios. Pero para eso me habla de presentarlo, ¿no? ¿Cuál es tu idea en cuanto a esta idea del cuerpo, de cuando Dios dice presentarlos? De hecho, dice presentar una vez y para siempre. No es que tengo que me consagro y me vuelvo a consagrar, me consagro y me vuelvo a consagrar, con todo cariño, pero muchas personas hoy dicen me consagro, 3 días después se vuelven a consagrar, porque no fueron conscientes que fue una vez y para siempre, y después es un paso a la vez. Y mientras yo vuelvo a Romanos... Creo que la gran diferencia entre nosotros es que, nosotros y al Antiguo Testamento, pensando en estos sacrificios, que el del Antiguo Testamento moría, ¿no? Ese cordero. De nosotros ahí dice que es un sacrificio vivo. Así que es una vida constante y un compromiso constante de estar bajo o sometidos a Dios y bajo su voluntad.
Ahora, Romanos capítulo 8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, y este cuerpo es de carne. Entonces, tenemos que pensar qué cosas debemos presentar a Dios, porque ¿qué es carne? Carne no es solamente inmoralidad sexual o amor al dinero. Carne es tratar de hacer el ministerio por mis propias fuerzas o el trabajo por mi propia habilidad y no depender de Dios en lo que hago. Entonces, definitivamente lo que hace que Dios disfrute de nosotros es cuando decimos, Señor, me rindo, acá estoy. ¿Y por qué pensás que Pablo utilizaba el Antiguo Testamento como la forma para mostrarnos esto? Porque habla de sacrificio y habla de sacrificio vivo. Sí, creo que lo dijimos en el primer programa, la figura más fácil que tenía para poder darse a entender ante el público que tenía, judío, y entendían perfectamente lo que él estaba hablando. Cuando pensamos en sacrificio vivo, ya lo hemos ilustrado en alguna oportunidad, pero Pablo dice que no le molesta repetir las mismas cosas y que para los demás es bueno. Vamos a Génesis y encontramos a Isaac, un sacrificio vivo, confiando en su padre, muriendo y teniendo otra vez vida, pero tuvo que confiar en su padre. Vamos a Cristo, muere, pero está vivo, es un sacrificio que está vivo. Pensando en nosotros, fuimos crucificados juntamente con Cristo, estamos muertos, pero tenemos vida, somos un sacrificio vivo. Tengo que entender perfectamente que cuando voy a pensar en entregar, en presentar, es una dedicación de todo lo que tengo y de todo lo que soy. Estaba estudiando un poco más el tema y cuando utiliza la palabra presentar, en griego siempre mencionamos redención como agorazo, echagorazo y lutró, pero hay una palabra que no la sé pronunciar porque no hablo el griego koiné, pero es como lastreo y es la que se utiliza acá. Tiene un precio el presentar, porque a veces voy a pensar en la presentación de Cristo, tuvo un precio su sangre. Nosotros somos llamados a creer en Cristo y a padecer juntamente con Cristo. Entonces puede ser que a veces la voluntad de Dios me lleve a padecer, pero siempre esas cosas son buenas. Entonces, presentar mi cuerpo me tiene que llevar a pensar de dónde salí, de dónde te sacó Dios y dónde estás hoy. Eso es perdón, eso es gracia. Eso es misericordia. Ahora, pensando en, somos un sacrificio vivo, santo, ya lo dijimos antes, porque Dios nos santificó, agradable a Dios porque Dios se agrada de nosotros, y habla del culto racional, que ¿con qué tiene que ver? Con nuestra mente. Nadie puede, por emoción, entregarse, sino por convicción, entendiendo, presentarse, que es algo muy diferente. Porque me estoy presentando voluntariamente. Está de acuerdo a lo que habla el mismo versículo de la transformación, la renovación de nuestro entendimiento. Y pensando en la renovación de nuestro entendimiento, al tener la mente de Cristo, vamos a empezar a pensar como Él piensa. Cuando empezamos hablando de la voluntad de Dios, dijimos que había que conocer la palabra de Dios. Cuando empezás a conocer la palabra de Dios y la palabra de Dios mora en abundancia, cuando empezás a hablar y a conversar, te das cuenta que estás hablando siempre cosas que tienen que ver con la Biblia, con Dios y con la obra de Dios. ¿Por qué? Porque nos llenamos de Dios. Entonces, disfrutar la palabra de Dios hace que podamos caminar en la voluntad de Dios. Y eso es lindísimo poder vivirlo y poder disfrutarlo. Vamos a ver un ejemplo en 2 Corintios, de lo que fue entrega. Para que veas que ellos dieron dinero, sí. ¿Puedes leer el versículo 5? Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esto para mí es la forma de mostrar en forma práctica Romanos 12, porque hay un orden ahí. Están hablando de una iglesia en Macedonia, la iglesia que tenía pruebas, que tenía tribulación. Ahora,
Pruebas y tribulación, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí, pero leímos Romanos 5 también en un momento. Y ellos pedían con ruego participar en el servicio, que era ofrenda. ¿Pero qué ofrendaron primero? Su propio cuerpo. Se dieron primeramente al Señor y luego a los demás. Por eso, cuando pensamos en la ofrenda, la única ofrenda que vale es mi ofrecimiento. Señor, acá estoy, úsame. Si Dios tiene mi cuerpo, tiene mi mente, es porque tiene mi corazón. Y es lo que Dios quiere. Ellos se dan al Señor, se dan a los hombres y lo hacen una sola vez y para siempre, porque habían entendido perfectamente que su cuerpo era templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando pensás en que Dios vive en tu vida, ¿te das ganas de hacer muchas cosas que antes hacías? Ni siquiera lo pienso. Porque sabemos quién vive en nosotros. Justamente ayer en un discipulado le hablaba con un joven de la presión que hoy tenemos y pensar, bueno, todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor. Y agradecemos al Señor. Si no, pero yo no podría agradecer por esas cosas, entonces no lo hagas. Y esa es la idea. Presento mi cuerpo, que en definitiva no es mi cuerpo, es de Dios, es de Dios. Y un cuerpo que un día va a desaparecer para ser transformado. Lo vemos eso en 1 Corintios, cuando dice que el cuerpo corruptible va a ser transformado en incorruptible, a semejanza de Él. Lo vemos en Filipenses, cuando dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, y que luego nuestro cuerpo va a ser transformado. Y es interesantísimo eso, ¿no? Pensar, bueno, de quién es nuestro cuerpo. Así que lo primero que tenemos que presentar es nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es de Él, porque le pertenece a Él, porque somos un espíritu con Él, y eso es tal vez lo que nos cuesta llegar a entender, la posición que tenemos en Cristo. ¿Te acordás cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo? Creo que fue que hablamos del sello. Oímos, creemos, somos sellados. El sello es pertenencia. Entonces yo entrego mi cuerpo que no me pertenece a quien sí le pertenece. Si todos usáramos el cuerpo porque a Dios le agrada y haciendo lo que a Dios le agrada, cuántos problemas nos evitaríamos. Ahora tenemos una lista de versículos para poder leer, ¿verdad? Porque para poder entregar nuestro cuerpo necesitamos ciertos pasos, dijiste vos. De hecho, estábamos en el paso número 1, que era presentar el cuerpo santo. ¿Y el 2? El 2 sería estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo hago para estudiar la palabra? ¿Me tengo que ir a un seminario o un instituto bíblico? No, para eso ahora sí vamos a ver los versículos que tenemos allí, que ese sería el paso número 2. El primero está en Corintios, 1 Corintios 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis, hacéis no, estoy en otro. ¿Estoy en ese? Está bien. No, estoy bien. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Claro, si presento mi cuerpo y soy consciente de lo que voy a hacer, voy a beber, Señor, es para tu gloria. Por eso, personalmente no tomo alcohol. ¿Por qué? Porque considero que es pecado, no, porque a mí no me haría bien. Ciertas comidas o cualquier cosa que haga, como, bebo o hago cualquier otra cosa, que es justamente lo que yo te comentaba recién que hablé con ese joven. Todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Romanos capítulo 14. 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¡Wow! Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No hago lo que me gusta, no hago lo que me conviene, hago lo que te conviene, mutuo. Si no mira, por ejemplo, ¿qué podemos hacer con nuestro cuerpo? Usar la lengua mal. Entonces, edifico o callo. En el versículo 5 del capítulo 15, o sea, al ladito de eso dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Unidad. Pasos para la voluntad de Dios: unidad, edificación, contribuir para la paz. Gálatas 6, 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer bien,
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que tengamos oportunidad, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Sí, pero no me gusta que me usen. Siempre dar, me cansa dar. Yo quiero recibir. Y en realidad me dice, no se cansen de hacer el bien. No desmayen. Es la ley de la siembra y la cosecha. Yo amo, recibo amor. Yo doy, me dan. Pero humanamente cansa. Por eso acá es donde opera definitivamente la voluntad de Dios, el poder de Dios que producido en nosotros hace que yo pueda pensar en el otro. Es un proceso continuo también. Sí, Colosenses totalmente. 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo. Le conozco y crezco. Pero dice para que andar como es digno. Esa misma palabra la utiliza el apóstol Pablo muchas veces. Creo que es el único que utiliza la palabra andar, que es igual peso y equilibrio, digno de la vocación, digno de cómo es Él. Qué bueno, ¿no? Porque si yo ando digno, le voy a agradar. Aclaremos que yo no le agrado a Dios por lo que yo hago, le agrado por lo que Cristo hizo. Pero cuando presento mi cuerpo es porque ya entendí que Cristo vive en mí y lo hace a través mío. Entonces, camino viendo la sonrisa de mi Padre diciendo, me complazco en Él. 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Si yo fuera el apóstol Pablo diría, hagan lo que se les dé la gana, después no se vengan a quejar, porque pueden hacer lo que quieran, pero no todo les conviene. ¿Te habrá pasado alguna vez que viene alguien y te dice, es que me gusta tal chica, voy a orar para ver si se convierte? ¿No te pasó? ¿Cuál es la respuesta? No te pongas de novio. O una sociedad, voy a hacer una sociedad, pero mi socio no es cristiano. ¿Nunca escuchó eso? Bueno, usted no puede hacer una sociedad con un socio que no es cristiano. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios dice, no, unáis en yugo desigual. No me acuerdo exactamente el título, creo que se llama El yugo de los infieles, es un libro que habla de una persona que se casa con alguien que no conoce a Cristo y su vida fue terrible. Entonces, cuando Dios dice no, por más que me sea permitido, no todo me conviene, no me tengo que dejar dominar. Entonces, cuando yo tengo algunas preguntas acá, cuando me tengo que evaluar, ¿vas a leer otro versículo? No, dale. Cuando me tengo que evaluar, entonces, por ejemplo, un trabajo. No importa cuál sea el trabajo, piense esto, si yo aceptara esta oportunidad, ¿me ayudaría o me impediría en mis metas para Cristo? Por ejemplo, hace un tiempo me invitaron a que yo sea coaching. Para eso tenía que estar viajando por diferentes países de Centroamérica para dar talleres de liderazgo, pero trabajaba los domingos. El dinero que me iban a pagar era muy bueno. ¿Es la voluntad de Dios? ¿Sí o no? No, porque no va a poder congregarse. Pero es que me van a pagar bien y con esa plata puedo apoyar la obra. Te podría apoyar a vos como misionero dándote un salario casi completo y igual me queda plata. Y así son las excusas que empezamos a poner para tratar de hacer lo que queremos. Entonces, ante esa pregunta, no. Yo no creo que Dios le dé un trabajo a una persona donde lo lleve a quebrar mandamientos. La segunda pregunta, si hay dos o más opciones conforme a lo que la Biblia pide, ¿cuál opción es de máximo beneficio para cumplir los objetivos bíblicos en mi vida? ¿Qué pensás? No entiendo la pregunta. Si hay dos o más opciones, conforme a lo que la Biblia pide, ¿cuál opción es de máximo beneficio para cumplir los objetivos bíblicos en mi vida? Tenés dos opciones, pero sabés que una de ellas te permitiría nada más que, por ejemplo, congregarte y ser fiel en los domingos, pero no te permitiría servir y tu deseo es servir. Entonces tenés que tomar uno de los dos trabajos. En el que solamente vas los domingos, ganarías menos. En el otro ganas más. Al revés, en el que solamente vas los domingos, ganarías más. En el otro ganas menos, pero tenés libertad de servir al Señor entre semanas, tenés un poco más de tiempo libre. ¿Cuál decidirías? O sea, es una situación complicada porque
No estoy quitando ninguna de las dos. En las dos tengo beneficios, según lo que se nos está planteando. Claro, pero en uno de ellos salís a las 10 de la noche, en el otro salís a las 3 de la tarde. Ahora, ganás menos si salís a las 3 de la tarde, pero podés servir al Señor. Normalmente la gente, ¿qué quiere? Ganar más. Entonces, cuando tengo dos opciones, no tengo que pensar en ganar más dinero, sino en cómo voy a invertir eso para la obra de Dios. Sí. Hay mucha gente hoy que pasa más tiempo trabajando secularmente que invirtiendo su tiempo en la obra de Dios. Sí. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero creo que nunca está de más decirle la importancia que tiene el hecho de estudiar la palabra de Dios, y definitivamente que es un paso muy importante. Vamos a continuar con otros pasos en el siguiente programa y al retomar tal vez un poquito de cosas acá que nos quedaron pendientes. Gracias por vernos, nos vemos el día de mañana. Y no busque solamente metas bíblicas para acomodarse, busque cosas que honren a Dios. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.